Nuevamente estamos con ustedes, seguimos con la serie lo que es el sacerdocio cristiano del creyente. Estamos hoy tratando el tema de lo que es la redención, seguimos con lo que es ministrando al mundo. Vamos ahora a tratar de entender lo que es en sí la redención. Yo creo que estamos bien entendidos que somos deudores al mundo, que tenemos una misión con la humanidad. Y esa misión es de dar a conocer a Jesucristo. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Darlo a conocer con nuestras vidas, con un mensaje que esté claro, de buenas noticias, que es el Evangelio, ¿verdad? Nuestras vidas siempre darán a conocer lo del Señor, quién es el Señor. Eso es muy importante, ¿verdad? Lo que manifestemos nosotros. Lo que hemos experimentado necesitamos compartirlo con claridad y explicarlo a través de la palabra, con un respaldo bíblico. Hay tres aspectos muy importantes que nosotros tenemos que entender, si no a fondo, sí con claridad, para poder dar un mensaje, ¿verdad? Entendible y saber lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que puede hacer en la vida de otros. Esos tres aspectos son los temas de redención, gracia y justicia. Son aspectos que el creyente debe de tenerlos con claridad para poder explicar mejor la salvación y dar un mensaje con claridad a otros. Bueno, cuando se predicaba en aquel tiempo, los predicadores de aquel tiempo tenían con claridad estas palabras, redención. No tenían que explicarla mucho porque los creyentes de aquel tiempo estaban muy relacionados, ¿verdad?, con el tema. Ellos sabían lo que era la redención, eran creyentes judíos. Pero nosotros que estamos a años de distancia, ¿verdad?, de esos tiempos, nosotros que estamos ahorita, pues tratando, ¿no?, de entender el trasfondo de las cosas, ¿verdad? Para nosotros sí son temas no muy entendibles. Aún después de conocer al Señor hay palabras que nosotros tenemos que tenerlas bien entendibles, ¿verdad? Redención, gracia y justicia en nuestras vidas, ¿verdad? En la palabra y con nuestra experiencia. Esos temas eran tratados con mucha claridad porque los creyentes de aquel tiempo lo entendían, nosotros no. Así es que nosotros necesitamos ahora estudiar la cartilla bien, ¿verdad? Esa cartilla, por así decirlo, con la cual Israel aprendió ese gran mensaje de redención y lo compartía, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderlo sobre lo que es la redención y ese mensaje de la expiación, ¿verdad? Del sacrificio de Jesucristo. Y la razón de la expiación, la razón de la redención, tiene que ver, ¿verdad?, con Dios, por supuesto, pero no de ahorita, sino que es algo en lo cual Dios no estaba desprovisto, es algo en lo cual Dios sabía lo que el hombre iba a suceder con él. Y para Dios no era nada nuevo, así es que Dios se preparó de antemano, o sea, no estaba desaprevenido con esta circunstancia, ¿verdad? La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Isaías 53, 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, en la redención hay factores como la sangre, el cordero sin mancha, el quebranto, ¿verdad?, que Jesucristo tenía que padecer para poder redimirnos. Son cuestiones que en su momento no se entendían, pero a estas alturas nosotros podemos estar enterándonos, ¿no?, que es parte del sacrificio, de la expiación, es parte de la redención, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, ¿sí?, versículo 5 al 11, ahorita vamos a leerlo. Vamos a pensar en esto. Podríamos soñar en un ambiente idealista donde impera la justicia perfecta, ¿verdad? Donde hay armonía social, donde todos progresamos y contribuimos al bienestar de otros, donde disfrutamos así de lo mejor de la vida al máximo. Podríamos pensar en una sociedad de ese tipo, pero esa es una utopía, eso no existe, es una cuestión idealista, ¿verdad? Nada más. Esa sociedad no existe en la tierra. Veamos lo que dice la escritura de nuestra realidad. Hablábamos de Génesis 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. ¿Dónde se inició todo el problema que estamos viviendo en este tiempo?
Déjeme leerle Ezequiel 28:17. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En Isaías 44, versículo 13-14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde está el origen del problema que vivimos en la actualidad? ¿Dónde se inicia la raíz? En Satanás mismo. Ese es nuestro problema, ¿verdad? Ese es el origen de todas las cosas. Estos pasajes nos indican que Satanás no estaba contento con su posición bajo de Dios. Y cegado por su belleza, su vanidad, su orgullo, deseaba no solo lo que el Creador le había dado, sino aún lo que al Creador le correspondía. Me sentaré a su diestra, seré semejante al Altísimo. O sea, era una vanidad tremenda, ¿verdad? Pero ahí es donde inician todas las cosas, en Satanás. Aunque todo se inicia en Satanás, y el pecado es una realidad que vivimos, no somos seres sin voluntad. No somos personas que por una inercia, las circunstancias o el pecado nos toma sin poder de hacer nada nosotros. Dios creó seres responsables con libre albedrío, con capacidad de tomar decisiones. De esa manera Dios no obligaría a nadie a servirle y adorarle, ni a Satanás mismo, ni al hombre mismo. En Romanos 1, 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No somos títeres, no somos un producto, ¿verdad?, de la circunstancia. Tenemos la capacidad de decidir. La acción de Satanás generó el pecado y se convirtió en un principio de vida al que la creación ahora debería enfrentar continuamente. Satanás no fue tentado por nadie, pero los primeros seres humanos, ellos sí iban a tener un tentador. El pecado sería una realidad que habrían que confrontar ellos a diario. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y en 2 de Corintios 4:4, Satanás sigue tratando con la humanidad. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, a cada paso está ahí, ¿verdad? La confrontación con el pecado. La mentira de Satanás sigue siendo: con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Esa es su arma secreta, ¿verdad? Meter la duda, la incredulidad, distorsionar a Dios. Y sobre todo, ¿dónde lo hace? En el entendimiento. Ha cegado los entendimientos. En Génesis 2:17 y versículo 3 al 6 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces dice que Eva miró que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó y comió y también le dio a su marido. Ahora, Dios ha dado al hombre la capacidad de tomar decisiones deliberadas, y tiene el derecho de ejercer su libre albedrío, tiene el derecho de ejercer su voluntad soberana si él quiere serlo. Claro que cada decisión que tomamos trae responsabilidad y consecuencias, como también privilegios, ¿verdad? Les dio al hombre una mente poderosa, privilegiada y abundante. Les dio desafíos que cumplieran con su tiempo y usaran su energía en sus capacidades. Le dio a Adán una ayuda idónea, una compañera. Les dio reglas muy sencillas para que las observaran y les advirtió de las consecuencias. Al ejercer su derecho de elección, todos tenían esa prueba sencilla, en medio de abundancia de privilegios y provisiones. Bueno, eso es lo que sucedió, ¿verdad? El hombre no se conformó con lo establecido por Dios para dirección de sus criaturas racionales, puesto que la ley de Dios es una expresión de su naturaleza moral, de su persona, a la que el hombre es invitado a conformarse, con el fin de convivir con Dios, ¿verdad?, en una relación de amor y gozar de las bendiciones de Dios, y así convertirse en un adorador de su Creador. Qué hermosa, podemos darnos cuenta en la palabra, ¿verdad?, los propósitos que Dios tenía. Nos da el derecho de elegir.
Dios ha creado una forma sencilla de comunicarnos con Él, de relacionarnos con Él, solo que a nosotros no nos gusta y no podemos atropellar su persona haciendo las cosas a nuestra manera, ¿verdad? En Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice Dios, dice, hombre, dice Dios, aquí está lo que Dios quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Así es que esta es una de las cosas, ¿verdad? Que yo quiero dejar establecido muy bien, que aunque el pecado es una realidad, nosotros no somos producto de circunstancias, tenemos una capacidad de elegir, que tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios. Dios no está obligando a nadie, el pecado es una situación que surgió, la vida tiene principios, tiene situaciones y nosotros los elegimos, ¿verdad? Todo principio que nosotros brincamos, transgredimos, todo principio tiene consecuencias cuando nosotros no nos sujetamos, como también tiene privilegios, ya sea en la alimentación, en las relaciones con los demás, cualquier circunstancia, cualquier situación de la vida tiene principios y tenemos el libre albedrío y la capacidad en forma deliberada de elegir qué es lo que queremos para nuestras vidas. El pecado surgió y el hombre tenía ahora y tiene que tomar elecciones de hacer las cosas a su manera o de creerle a Dios. Aunque el pecado surge y Él creó tanto a Satanás como al hombre con libre albedrío y nosotros elegimos como Satanás, Dios nunca nos va a obligar a nada absolutamente y nos da la oportunidad de elegir, de creer que esos principios quebrantados son los que nos afectan o de no creerlo, de reprocharle a Dios las situaciones, ¿verdad? Y nosotros tomar decisiones y seguir sin tomarlo en cuenta a Él. Nosotros elegimos, la elección es del hombre. Y así como el hombre elige, él decide no acatar las decisiones. Eso fue lo que pasó con Adán. Decidió no acatar ninguna indicación. Se le menciona en la Biblia, algunas maneras la acción de Adán, se menciona de diferentes maneras. Para nosotros tal vez es un tabú y es un choque cuando decimos esto es pecado, ¿verdad? Pero la Biblia es muy específica. En el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Hay tres palabras aquí para dirigirse al pecado, que es transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión es brincar un límite. Pecado es errar al blanco. Es la acción de los arqueros cuando tiraban una flecha que no pegaba en el blanco, ¿verdad? Erraban. Entonces es errar al blanco, al destino que debe dirigirse. Eso es pecar. La iniquidad es un pensar contrario a Dios, a sus propósitos y a su persona. Esas son las palabras que designan, ¿verdad?, la acción contraria a Dios. Las acciones que llevan al hombre a enemistarse con Dios se manifiestan con rebeldía y maldad contra Dios mismo, contra sus principios y su persona. En el Salmo 51, versículo 1 y 2, David nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí está la primera, rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo transgredimos, pecamos y caemos en iniquidad? A través de la rebelión y a través de la maldad que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Es muy importante. Entonces la elección del hombre desde el principio fue conocer el bien y el mal por sí mismo, pensando que sería como Dios, con las capacidades de su creador, sin comprender el compromiso y la responsabilidad para decidir y establecer la justicia, lo que él decidiera que era bueno o malo. En su comprensión y capacidad, sin Dios, dejó a Dios fuera, al mismo tiempo sin dañarse a sí mismo, sin dañar a los que lo rodeaban. Cuando nosotros hablamos de justicia propia, será uno de los temas que veremos más adelante, pues hay una serie de circunstancias, ¿no?, en las que nosotros tenemos una confusión tremenda sobre la justicia, pero el hombre pensó que iba a ser como Dios y tener esa capacidad. No tenemos la capacidad, ¿verdad?, para hacer justicia, ¿verdad?, la justicia de Dios. Hay una justicia humana que es muy limitada y es desde puntos de vista. Entonces en Génesis capítulo 3, versículo 7, 9 y 10 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, todo lo que el hombre experimentó, ¿verdad?, en sus decisiones es una de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad?, muy marcadas. Experimentó la vergüenza, el miedo, la culpa, sentimientos que era difícil
que él conociera en ese entonces, pero él experimentó debido a su pecado, debido a su transgresión, debido a desobedecer la indicación, ¿verdad? No siguió en la relación con Dios. En Romanos 1:28, versículo 29 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está la clave, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tomemos en cuenta. Ellos no aprobaron tener en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aquí está nuestro problema, ¿verdad? De todos nosotros. Hacemos las cosas a nuestra manera. Así es que la redención tiene un porqué. El pecado es el motivo, es la causa de que Dios tenía que pensar en una redención. En su independencia e incapacidad, el hombre vive con sus propias reglas, dañando su relación con Dios, consigo mismo y dañando a los demás. Así se constituye el hombre como enemigo de Dios. Y ese enemigo de Dios, contra la persona de Dios, ¿verdad? Usted no puede llevar una amistad contra aquellos, ¿verdad?, que brincan su persona, que atropellan, que usted no puede, ¿verdad?, convivir con aquel que no solamente difiere, sino que aún lo agrede. Entonces usted busca una distancia. Dios al altivo, dice, lo ve de lejos, pero al humilde, dice, Dios le da gracia. Así es que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿verdad? ¿En qué manera nosotros nos hemos tornado independientes con nuestras propias reglas en relación con Dios, dañándonos nosotros mismos, la relación con Dios y a los demás? Bueno, lo primero es en la esfera moral. Por la perversidad del hombre en su vida, hacia Dios y hacia el prójimo, hay una perversidad en nuestros corazones. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad. Aquí está lo primero, ¿verdad? Somos enemigos de Dios por naturaleza. No nos gusta, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios. Y lo que es más tremendo, dice, tampoco pueden. Es una triste realidad esta. Nosotros agredimos a Dios en lo que es su esfera moral, en la conducta fraternal. Ezequiel 7:23 dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Es cierto, el pecado es una realidad, pero tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos una elección, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Regirnos por nosotros mismos o llevar una relación con Dios, con su persona, con su moral, con lo que Él es y regirnos por esa capacidad, ¿verdad?, que Dios tiene en su persona como Dios? Nuestra relación con Él también es en la esfera de la verdad. Usted sabe que Satanás es el padre de mentira y la verdad es contraria a la mentira y la mentira es siempre sobre Dios y sobre sí mismos. Tenemos una idea distorsionada de Dios y nos gusta mucho, ¿verdad?, tener ideas falsas acerca de Dios y también de nosotros mismos, ¿verdad? En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que la mentira trae dureza, trae incredulidad, nos desvía de la verdad de Dios. También nosotros hemos decidido vivir nuestra propia vida y contrarios en la esfera de la sabiduría a Dios. Proverbios 3:5-8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Esto nos encanta, ¿verdad? Apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. Y aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nos gusta ser sabios en nuestra opinión, ¿verdad? Sin consultar a Dios. Ese es uno de los problemas que tenemos en la convivencia con Dios. Nosotros agredimos la sabiduría, ¿verdad?, de Dios. Nuestra relación con Él también se revela continua y deliberadamente repudiando la jurisdicción de la ley de Dios, en acorde a su santidad, a su persona, y nos convertimos de esa manera en enemigos de Dios. Agredimos su persona, agredimos su santidad, agredimos su individualidad de Dios, su identidad, y nos convertimos en enemigos de Dios. En Romanos 3:10-18, hay tres no hay aquí. Como está escrito, dice, no hay el primero, no hay justo ni uno solo. Segundo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides y debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué fue la redención? Bueno, este es el motivo, ¿verdad? Por causa del pecado, donde se origina lo que es nuestra naturaleza, ¿sí? Lo que no solo lo que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Lo que es las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que vivimos? Dios nos dio libre albedrío y podemos razonar, podemos elegir y podemos entender, ¿verdad? Que la vida siempre nos va a cobrar cada una de nuestras decisiones. Así es que o nos va a remunerar, nos va a ir bien, de verdad, en lo que sembramos. Esto es muy importante. Vamos a estar viendo esta primera parte de este estudio de la redención y queda pendiente para la próxima semana la segunda parte, donde estaremos viendo el resultado, ¿verdad? Los resultados de la mala elección desde Adán, y estaremos entrando lo que es la última parte, lo que es la redención en sí, por qué tuvo que darse y en qué consistía, ¿verdad? Así es que vamos a dejar aquí esto para la próxima semana. Usted tiene ahí una lista, siga orando por las personas que usted ha puesto en su lista, y vamos a tratar de compartirle lo básico para que usted siga orando, detecte la condición espiritual y detecte las necesidades que cada una de estas personas tiene. Que el Señor le bendiga. Estaremos continuando este mismo tema. El bosquejo se dará en uno solo, ¿verdad? Las preguntas, usted ya tendrá esta semana las preguntas para la próxima, así es que si usted gusta irle dando una leída y bueno, avanzar, eso es muy bueno para la comprensión. Que el Señor le bendiga y nuestro deseo es que esta palabra sea de edificación para su vida. Dios le bendiga.